Vamos a continuar en esta mañana, hermanos, hablando sobre la humildad. La soberbia es algo que el Señor aborrece. La humildad es una de sus virtudes, de sus cualidades, de sus atributos. Y hoy quiero que miremos en las Escrituras algunas razones por las que se debe practicar la humildad. Aparte de que es un atributo de la naturaleza de Dios, tenemos razones en la Biblia para ser humildes. De hecho, son órdenes de parte de Dios que nosotros seamos como Él es. Cuando usted considere a Dios en cualquier aspecto, excepto en la parte de ser Dios como tal, aparte de eso, usted y yo tenemos la responsabilidad en todo lo demás de ser como Él. Por eso Él dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En todo lo que Dios ha puesto en nosotros, lo ha puesto para que nosotros nos parezcamos a Él y seamos como Él es. No dioses, no, solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Esos atributos de deidad solo le pertenecen a Él. Pero hay atributos en Él que los ha comunicado con nosotros para que nosotros nos parezcamos a Él y seamos como Él y respondamos de la manera que Él responde. De hecho, la Biblia nos manda a ser perfectos en el amor, perfectos en la humildad, perfectos en el carácter. Y hoy quiero que empecemos mirando la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, donde la humildad allí es colocada en mandamiento. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 6. Es una orden que en el contexto está dirigida directamente a los jóvenes, pero el hecho de que esté dirigida directamente a los jóvenes no indica que es para ellos solamente, sino para todo su pueblo. De hecho, hace un momento estábamos leyendo en Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, en Crónicas, este texto, donde Él ordena a todo su pueblo humillarse. Dice la Escritura en el versículo 6, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y quiero cogerlo en el contexto, porque la pregunta que la mayoría de nosotros podemos hacer es ¿cómo nos humillamos delante de Dios? El contexto nos da la respuesta. ¿Cómo una persona se humilla delante de Dios? El versículo 5 nos dice cómo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Vosotros, ancianos, y todos, escuchen, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pregunta, ¿cómo nos humillamos delante de Dios? Estando sujetos. Primero a las autoridades que Dios ponga frente a nosotros y después sujetándonos unos a otros. Quien no se someta a la autoridad inmediata no se humilla delante de Dios. La manera de humillarnos delante de Dios es sometiéndonos a la autoridad inmediata sin importar cuál sea. Aquí Dios a través del apóstol Pedro le está diciendo a los jóvenes, en la iglesia hay autoridad. Y la autoridad de la iglesia, según la Biblia, son los ancianos, porque el pastor es un anciano. No soy tan viejo, pero bueno. Son aquellos que Dios ha levantado, no nombrados por la iglesia, sino cualificados por Dios y reconocidos por la iglesia, que es distinto. Cualificados por Dios para ser líderes y reconocidos por la iglesia en su liderazgo. Esos son los ancianos. La iglesia, y siempre desde el Antiguo Testamento, la iglesia ha sido dirigida por ancianos. Aún las naciones antiguas fueron dirigidas por ancianos. Los reyes tenían un grupo de gente sabia que llamaban ancianos. En Israel, los que se paraban en las puertas para dar consejo, para dar justicia, eran los ancianos. Y Dios levantó un grupo de apóstoles que fueron llamados ancianos. Y una vez empezaron a morir, ellos constituyeron ancianos que gobernaran la iglesia y dirigieran al pueblo.
Y les dice, está sujeto a los ancianos. Y todos, escuche, y todos sumisos unos a otros. Porque si yo no me someto al anciano, pero no me someto al que está frente a mí, no es humildad. Y frente a mí puede estar un niño, pero un niño puede ser autoridad para mí, ¿cierto o no? ¿Sí? Claro que sí. Un niño puede ser autoridad para mí. Aquí, ya que Hernán se sentó ahí, aquí Hernán se somete a mi autoridad, pero yo voy a la casa de ellos y me siento en una silla y me dice, Hernán, pastor, hagan fuerza, se para de ahí. ¿Qué debo hacer yo? ¿Pararme o no? Sí, pero puede decir, mira ¿quién se está creyendo? Pero estoy en su territorio, estoy en su casa y en su casa Él manda sobre mí. Así que puede decir, hermano, con gusto. ¿Dónde me siento? En ningún lado. Ah, bueno, estoy parado. La humildad está en la sujeción de los unos, y quien no se somete, quien no se sujeta fácilmente, tiene un problema serio de soberbia. Un problema serio de soberbia. Pedro era muy soberbio. Y Dios le dijo, un día serás humilde. Un día alguien te dirá qué debes hacer. Un día no te ceñirás tú mismo, otro te ceñirá. Es interesante. Los tres grandes hombres del grupo de Jesús que eran muy soberbios, Pedro, Juan y Jacobo, terminaron siendo tres de los grandes hombres en la Biblia, modelos de humildad. El ímpetu de un ser humano no hay que quitárselo, solo hay que ponerlo bajo el freno del Espíritu Santo. Y esa briosidad que a veces se manifiesta en soberbia terminará siendo su cualidad de humildad. Pero sin la fortaleza, sin quitar la fortaleza, sin quitar el ímpetu, sin quitar la briosidad de esa persona, solo bajo el control del Espíritu Santo. Pregunta: ¿eres humilde? ¿Cómo te cualificas en esta parte? Solo si tienes facilidad de someterse y bajar la cabeza. Y sin importar cuán grande sea tu conocimiento, poderse someter a cualquiera, sin importar el conocimiento que tengas. Solo bajar la cabeza y decir, está bien. Por eso es interesante este texto, porque ¿sabes? Si no miramos el contexto no entendemos lo que la Biblia quiere decir. Y por eso se le dice a los jóvenes, dice, revestidos de humildad. Y para estar revestido de humildad debe estar revestido de sujeción. Y el versículo dice, el 5, la parte final, Dios resiste a los desobedientes. Y en otra palabra es, Dios resiste a los soberbios. ¿Cuál es la base de la desobediencia? El orgullo. La Biblia es muy clara. Satanás se ensoberbeció, quiso ser como Dios y desobedeció. Eva fue ensoberbecida, primero fue subida a un peldaño donde quiso ser como Dios, eso es soberbia, y automáticamente terminó desobedeciendo. Fue subida a un peldaño donde decidió no ser seguidora de su marido, sino poner a su marido a seguirla a ella, ¿o no es así? Porque fue ella la que decidió comer y fue ella la que decidió que su marido le siguiera a ella comiendo como ella, y cayeron los dos. Siempre que en mi soberbia quiero que los demás hagan lo que yo quiero, es aborrecible delante de Dios. Y todo aquel que impone que otro haga lo que él quiere es soberbia. Pero todo aquel que no se somete también es soberbio, no es humilde. Entonces, si yo quiero humillarme, tengo que aprender a someterme. Y por eso el texto dice, humillaos pues. En otras palabras, sujétense unos a otros. Porque nadie puede realmente honrar a Dios si no honra a los que están a su lado. De hecho, dice la Biblia, nadie puede amar a Dios si aborrece a su hermano que está a su lado. Por eso, hermanos, qué maravilloso mirar las Escrituras. Y dice el texto entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 2, vamos al capítulo 2, porque cuando se trata de humillarse, la mayoría dicen, ¿y si la persona es imposible o difícil?
Escúchelo, dice el apóstol Pedro, ya aprendiendo en la humildad. Si esto Pedro no lo hubiese escrito cuando estaba discípulo de Jesús. Cargaba machete y dice, no, al que se levante hay que volarle la cabeza. Al que sea así bien, mátelo. Por eso le decía a Jesús, Jesús, estoy dispuesto contigo hasta la muerte. Y si hay que matar por ti, lo hago. Por eso a veces uno dice, sobre mi cadáver. ¿Qué es eso? Qué humildad, ¿no? Por encima de mí. Y Dios hace que a veces pasen por encima de uno, para que aprenda a ser humilde. Pero el texto de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 dice, criados. ¿Cuántos de ustedes son criados? ¿Cuántos de ustedes son criados? No es de decir que somos criados. ¿Cuántos de ustedes son esclavos? Sí. El que no dice amén es un soberbio. Sí, porque hay hermanos que en su soberbia le da pena decir amén. Si usted es un esclavo, usted es un siervo, lo es y lo somos. Si no lo somos, no somos de Cristo. Porque eso fue Él y eso sigue siendo Él a pesar de ser Señor. Y en el versículo 18 dice, criados, ¿qué dice? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Escuche, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Eso se llama humildad. Si usted no es capaz de someterse aún a los difíciles de soportar, usted no tiene humildad, no se ha humillado. Si se somete solo a los que le hacen bien y les gusta a usted, eso se llama soberbia. Alcen la mano los soberbios. Aquí estamos. Dios nos llamó aquí hoy para eso. Para que nos humillemos. Es maravilloso entender las Escrituras. Y es maravilloso mirar la Biblia desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros. Y quiero que revise entonces otra vez qué tan humildes somos. A nosotros nos encanta refutar cualquier cosa. Y es soberbia. Y el soberbio merece ser aplastado. El soberbio merece ser humillado. Porque si no es humillado, no será enaltecido. Por eso la Escritura dice, vamos al Salmo 119 un momentico. Salmo 119. Estoy en la introducción, todavía no he empezado. En el Salmo 119. Es maravilloso mirar las Escrituras y entender lo que la Biblia dice. El 67. Dice, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba. ¿Y para qué nos humilla Dios según ese versículo? Para guardar su palabra. Dice, mas ahora guardo tu palabra. Y mire lo que dice el 71. Veamos todos. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Hermano, pregunta, ¿la humillación para nosotros es mala? No lo es. Pregunta, ¿cuánto les gusta ser humillados? No. A ninguno nos gusta ser humillados, pero ¿es buena la humillación? Sí, es necesario. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para que guardemos la Biblia? ¿Qué le toca a Dios hacer con nosotros para que nosotros obedezcamos la palabra? No nos gusta, pero es bueno. ¿Qué es mejor, tomarse una pastilla o una inyección? ¿Y cuál de las dos es mejor para nosotros? La pastilla. La pastilla, ¿cierto? En el sentido de sí. Lo mejor es la inyección, pero lo que más nos gusta a nosotros es la pastilla. No, hermanos. La humillación es una bendición, es un excelente amigo en las manos de Dios para nuestro beneficio. Por eso es maravillosa esta palabra del salmista, o de hecho no son del salmista, creo que son de Esdras. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, nosotros nos toca humillarnos o nos humillan. No hay más opciones.
No hay más opciones. ¿Cuál de las dos prefiere usted? ¿Humillarse o ser humillado? Como cuando la policía coge a alguien y le dice, ¿se sube o lo subimos? ¿Camina o camina? Listo, tome la decisión. Nosotros estamos todos los días bajo esa premisa delante de Dios. Hijo, camine o camina. Humíllese o lo humillo. Porque hay que humillarnos, no hay más opciones. No hay más opciones, hermano, no tenemos más opciones. Por eso Dios da una orden y es humillaos. Si usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, podrá someterse a cualquier persona. Pero toda sujeción a cualquier persona no es humillación delante de Dios. Escuchen la diferencia. Si usted se humilla ante la poderosa mano de Dios, podrá someterse a toda persona. Pero no todo sometimiento a toda persona es humillación delante de Dios. Porque a veces lo hacemos con una soberbia. Porque toca, no hay más que hacer. O por el beneficio que adquirimos. ¿Por qué se somete usted a su patrón? ¿Por sujeción a Dios o por la paga? Eso se llama soberbia delante de Dios. Delante de Dios, esto se llama soberbia. Dios no mira lo que nosotros miramos, Dios mira el corazón. ¿Por qué va usted a la empresa? ¿Por la paga o por el servicio que puede hacer? Eso es soberbia y es pecado delante de Dios. Porque no está actuando en el espíritu, sino en su carne, y está usando al otro para su propio beneficio. No está dejando que el espíritu obre en ti para la gloria de Dios y bendición del otro. Por eso, si usted va a trabajar y el otro necesita el servicio, aunque no le pague, usted debería servir. Porque usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios y Dios sabe cómo pagar. ¿O no es así? Por eso la mayoría de creyentes no son siervos de Dios, son un montón de asalariados que trabajan por la paga, mas no por la obediencia de trabajar, porque mi Dios trabaja, yo trabajo y le sirvo a todos. ¿A cuánto les cobró Jesucristo? A ninguno. ¿Y cómo le pagó el Padre? Lo exaltó hasta lo más sumo y le dio todo, el dominio de todo, y el Señor de todo, y no tiene que pedirle a nadie nada, porque se sometió a pedirle a todo el mundo y a depender de todos, para después ser el Señor de todos. El que no se humilla será esclavo toda la vida, pero el que se humilla no será esclavo, no lo será, porque Dios lo engrandecerá. Aunque nunca deje de ser siervo, sí llegará a ser grande. Hay un ejemplo en la Biblia de ellos. ¿Saben quién es? Aparte de Jesús, José. ¿Cuándo José dejó de ser siervo? ¿Cuándo? Nunca. Pero pregunta, ¿cuándo dejó de ser grande? ¿Fue grande en su familia? Sí. ¿Fue grande en la casa de Potifar? Sí. ¿Fue grande en la cárcel? ¿Y fue grande en Egipto? ¿Y cuándo dejó de ser siervo? ¿Sí ve? Y la Biblia repite, la mano de Dios estaba con él. ¿Y por qué la mano de Dios estaba con él? Porque era un muchacho humilde. ¿Y en qué se manifestaba su humildad? En que nunca dejó de ser siervo y de servir. ¿Cuánto le pagaba a su padre? ¿Cuánto le pagaba a Potifar? ¿Cuánto le pagaba al carcelero? ¿Y cuánto le pagó Faraón? Pero siempre fue Señor de todos, ¿o no es así? Siempre fue Señor de todos. Aún su propio padre temía por lo que José hacía, porque Dios aún le revelaba lo que iba a pasar. Miren, hermanos, cuando uno mira las Escrituras, tenemos que reconocer que somos un montón de soberbios, ¿o no es así? Por eso nos va muy mal en la mayoría de las cosas. Y por eso nos humillan. ¿Por qué creen que nos humillan? Porque somos soberbios. Si fuéramos humildes, no nos humillarían porque estamos humillados. Pero ¿por qué nos humillan? ¿Por qué nos miran mal? ¿Por qué nos rechazan? ¿Por qué no nos saludan? ¿Por qué nos critican? ¿Por qué nos juzgan? ¿Por qué? Porque somos soberbios.
Y necesitamos que la gente haga eso con nosotros, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué peleamos con lo que no lo hacen? Si Dios nos está usando, si Dios necesita hacerlo y es necesario que lo haga y alguien tiene que usar para humillarnos, porque lo contrario no lo honramos a Él y no guardamos su palabra. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ahora le hago la pregunta: ¿cuándo es el tiempo de exaltar a un creyente? Según la Biblia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Él venga. Por eso, hasta que Él venga, nos toca humillarnos. La Biblia es muy clara que cuando Él sea exaltado, nosotros seremos exaltados. Aunque ella fue exaltado, pero Él va a ser exaltado con su pueblo. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Cuando veamos su gloria, seremos puestos en la posición de Él. No como Él, pero sí con Él. Y disfrutaremos la gloria de Él por los siglos de los siglos, porque nos uniremos a Él y seremos uno con Él. En este momento somos uno con Él espiritualmente hablando, pero ese día seremos uno en todo con Él por los siglos de los siglos. Hoy estaba escuchando una predicación en BBN. ¿Y en Dios cuánto es 1 más 1? 1. ¿Y cuánto es 1 más 1 más 1 en Dios? 1. El misterio maravilloso de la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, suman. Hizo al varón marido y mujer y son 1. Y en Cristo usted y yo, ¿cuántos sumamos? 1. Qué maravilloso, ¿cierto? Nos toca humillarnos. Aquí no es usted más yo. Aquí es usted y yo y Cristo en uno. O usted y yo en Él. Somos uno. La Biblia revela suficientes razones por las cuales todo creyente debe practicar la humildad. Y vamos a ver si logramos ver al menos una hoy. Vamos a Colosenses 3:12. En este texto que acabamos de leer de 1 de Pedro, la Biblia ordena que los creyentes se humillen. Y dice que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios, ¿cierto? Antes de leer Colosenses, yo quiero que hagan mentalmente el ejercicio de verse humillado bajo la poderosa mano de Dios y de verse bajo la mano de Dios. Porque hay una gran diferencia. Una gran diferencia es estar bajo la poderosa mano de Dios y otra cosa es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero es una gran bendición ponerse bajo la mano de ese gran Dios. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de nuestro corazón. El humilde se pone bajo la poderosa mano de Dios. Y al soberbio, Dios le pone la mano. Haga el ejercicio en su mente. ¿Cuál de las dos prefiere? ¿Humillarse bajo la poderosa mano de Dios o estar bajo la mano de Dios? El texto es muy claro. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Pero Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y verdadero. ¿Y se lo está diciendo a creyentes? ¿Pedro le habla a creyentes? Sí. ¿Hebreos le habla a creyentes? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Esto, la humildad. La diferencia es la humildad. Porque el que no se humilla es soberbio. Y el que no se pone bajo la poderosa mano de Dios, Dios le pone la mano, de todos modos. Pero hay una gran diferencia. En el uno Dios lo está protegiendo, en el otro lo está aplastando. En el uno lo está cubriendo y en el otro lo está castigando.
El uno goza de la protección de Dios, el otro goza de la disciplina de Dios. Por eso es maravilloso mirar esos textos. Ahora leamos Colosenses 3:12. Porque aquí nos dice que nos pongamos, pero ¿qué dice Colosenses 3:12? Por favor, léalo alguien. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este texto de Colosenses dice, porque es que a algunos la humildad no se les ve, y algunos dicen, es que la humildad va por dentro. Pero algunos la tienen tan adentro. Pero el texto de Colosenses nos pone en un reto. ¿Cuál es el reto de Colosenses? Es que la humildad debe ser visible. La humildad es parte de la vestimenta de un creyente. Si usted llega y le sirven en cualquier parte algo que a usted no le gusta y no se lo come, ¿qué manifiesta? Soberbia, no humildad. Soberbia. Si a usted le sirven algo que le hace daño, está bien con respeto y decirle a la persona, hermano, hermana, perdóneme. La comida se ve muy deliciosa y con gusto me la comería, pero eso me hace daño. Y por amor al Señor y a mi cuerpo no la puedo comer, ¿me la puede cambiar? Pero si usted dice, hermano, a mí eso no me gusta, ¿qué está expresando? Soberbia. Y acabas de caer en la mano de esa mujer, no te vuelve a dar nada. Por soberbia. Pero cuando usted es humilde y se come eso, ¿sabe qué dice el hermano? ¡Ay, quiere más! Amén, hermano. ¿El humilde busca el bien propio o el del otro? El del otro. Cristo, en su humildad, soportó el oprobio nuestro. Lo soportó. Él dejó que nosotros expresáramos nuestra maldad con Él. Y lo soportó porque nos amaba. Y murió en nuestro lugar para salvarnos. Él puso la otra mejilla, siendo inocente. Por eso es maravilloso este texto, vestidos de ¿qué? De humildad. Y muestra todas las otras. Mire, las otras no están si la humildad no está, y la humildad no está si las otras no están. En este texto de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, es interesante, vestidos pues como escogidos de Dios. Ahora, si no es de Dios, usted no puede vestirse de estas. Eso sí, ningún impío, y hermano, escúchenme esto, porque usted como creyente humilde debe saber esto, ningún impío tiene este vestido. A veces manifiesta esquirlas de esto porque tiene la imagen de Dios, pero que alguien diga, soy humilde, no lo es. La humildad de todo impío es soberbia delante de Dios, porque la humildad que le agrada a Dios no son las esquirlas de nuestra vieja imagen, es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, persona que no se humilde, mansa, no goza del control del Espíritu. Sí, es. No goza, puede tener la presencia, pero no goza la presencia del Espíritu Santo. Por eso, si usted es escogido de Dios, entonces puede ser santo, es amado, es misericordioso, es benigno, es humilde, manso y paciente. Por eso, soporta a los demás. Así, porque si no soporta, no perdona. Es interesante, ¿cierto? Si usted es escogido de Dios, bueno, ¿cuántos escogidos de Dios hay aquí? Amén. Amén, ¿cierto? Gracias a Él. Pero ahora, el reto es este: debo ser santo, porque soy amado, ¿cierto? Soy amado por Dios. Soy santo, soy amado, debo ser misericordioso, mostrar misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y la pregunta, ¿eso es interno o externo? ¿Interno o externo? Externo. Porque el vestidura debe verse, hermanos, debe verse. Esto no es ropa interior que no se ve. Esto es visible. Es la chaqueta, es lo que se debe ver por encima. Por eso, hermanos, cuando usted llega al templo, no llega así, todo santurrón. Llega alegre. Y, hola, hermano, ¿cómo le va? El humilde saluda. El humilde mira al otro. ¿Cierto? Porque como están predicando, no dice nada.
Pero tan pronto la papaya sale y abraza, saluda y disfruta la comunión con los demás. ¿Por qué? Porque es humilde. El soberbio se queda sentado. Si alguien me quiere saludar, que venga hasta aquí. Y usted ha visto que en la iglesia, en esta no, los hermanos dicen aquí, pueden saludar, y algunos no se mueven. Primero, desobediencia. Desobediencia. Están desobedeciendo la autoridad de quien está al frente, o no es así. Dos, no quieren saludar a nadie. Rebelión y soberbia en su corazón. No hablo con ninguno de ustedes, menos mal. Hermanos, por favor, aprendamos la humildad. Aprendamos la humildad. No necesitamos un capitán que nos diga qué hacer. Pero cuando Dios nos lo pone al frente, obedezcamos. Y en eso no hay pecado, ¿cierto? En una orden como esa. Al contrario, es un privilegio. Y si usted va y saluda a alguien, dice, ¿por qué me saluda? Porque Dios me mandó. Yo soy obediente. Hola, ¿cómo estás? Aproveche, hermano, aproveche. Disfrute el placer de vivir en obediencia. Y es maravilloso ese principio, pero tenemos que mirar lo que Pedro le decía a los jóvenes en el 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces le hemos dado una orden a alguien y no la obedece? ¿Qué produce uno, eso en uno? Disgusto, rabia. ¿Cuántas veces Dios nos da la misma orden y nosotros seguimos en desobediencia? ¿Dios se enoja? ¿Sí o no? Sí. ¿Ha hecho usted enojar a Dios? Sí. ¿Y qué cualidad de ti y de mí lo ha hecho enojar? La soberbia nuestra, de no responder cuando nos dice algo. ¿Ha hecho enojar usted a su esposa, hermano? Que le dicen, amor, ayúdeme aquí, amor, vaya a la tienda, amor. Y usted sigue ahí patas arriba en el televisor. Y ve a la señora pasar por el frente del televisor para la tienda. Y usted dice, amor, que la vaya bien. ¿Cómo ve Dios eso? Soberbia, arrogancia. ¿Y cómo lo ve su esposa? Inútil, inservible. No se lo dicen de cara, pero en el corazón lo están gritando a gritos. Siempre uno como la esclava. También está manifestando soberbia, pero en silencio. Hermanos, mire, qué bueno es mirar las Escrituras y aprender del Señor. ¿Cuántas de las cosas que el Padre le mandó a Jesús las hizo? Todas. ¿Cuántas de esas todas eran humanamente difíciles para Él? Sí. Todas. Porque Dios en un cuerpo humano, obedeciéndole a los hombres y haciéndolo a los hombres, eso es cruel. Pero lo hizo. Humildad. Imagínense al Dios Todopoderoso comiendo en una mesa como la de nosotros. Eso es humillación para Él. Aún la Biblia dice que el solo hecho del Señor inclinar sus ojos a mirarnos, para Él es humillación. El solo hecho de decir, hijo, te escucho, eso es humillación para Él. ¿O no dice en las Escrituras? Sí. Lo es. Por eso, hermanos, qué maravilloso es este principio de aprender a ser humilde. Vamos a Efesios 4. En Efesios capítulo 4, cuando se habla del andar de la iglesia en este mundo, porque Efesios capítulo 4, 5 y 6 habla del andar de la iglesia. Después de mostrar la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1, la gracia de la salvación como un regalo de Dios, el capítulo 2, el material que el Señor salvó, el 3, el misterio de la salvación, y el 4, 5 y 6, el andar de los salvos, empieza este maravilloso libro de Efesios capítulo 4 diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escuchen, hermano, ser humilde es dignidad, ser soberbio es indignidad. Es indigno. Una persona indigna es el que es soberbio. Una persona humilde es digno. Por eso el texto dice, andad como es digno de la vocación, de la posición, del llamado que Dios nos hizo. Que Dios nos hizo. Por ejemplo,
un muchacho del colegio muestra dignidad todos los días. ¿De qué manera cuando va al colegio? Para el colegio, ¿cómo muestra dignidad? Con el uniforme. El uniforme es una manifestación pública de dignidad. Soy de tal colegio y todo el mundo lo identifica, ¿o no es así? Porque es vestidura de él. Es interesante que todo alumno viste el colegio, ¿no es así? Honra al colegio o habla mal. ¿Usted ha visto algunos muchachos por ahí a las 10, 11 de la noche por ahí jugando, molestando y fregando, fumando marihuana con el uniforme del colegio? ¿Y quién mira usted? ¿De quién habla? Del colegio. Por eso el apóstol Pablo, o el Espíritu a través del apóstol Pablo, le ruega a la iglesia, porque el versículo es un ruego. Yo pues preso en el Señor, les ruego, por favor, les ruego, debido a la posición que ustedes tienen, a la posición que yo tengo, a lo que somos en Cristo, que andemos. ¿Cómo? ¿Cómo inicia? Versículo 2. Con humildad. Con toda, no con humildad, sino con toda. Y para andar con toda humildad, nos toca andar en el Espíritu, porque solo Él manifiesta toda humildad. ¿Y cómo anda el que anda en el Espíritu? Porque uno puede preguntar, bueno, ¿y cómo anda el Espíritu? Sencillo, obedeciendo la autoridad. Ah, es que yo no sé mucha Biblia. Ah, bueno, sometan a sus padres entonces. Se humilde. No tengo padres. Ah, entonces sométase a sus abuelos. Sometas a sus maestros, sometas a sus patrones, sometas a las leyes de tránsito, sea humilde. Respetemos la cebra, respetemos esto, respetemos todo, seamos humildes. Porque no hay humildad si no hay obediencia. No hay humildad si no hay sujeción. Solo el que se somete y que somete de buena voluntad es humilde y se ha humillado. Por eso es maravilloso entender esos textos. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 4 del libro de Efesios muestra, si no existe la una, no existe la otra. Si usted se humilla, mostrará mansedumbre. Si usted se humilla y muestra mansedumbre, podrá soportar. Y el que se humilla mansamente y humildemente, entonces tendrá paciencia para con todos. Y así podrá amar de la manera que Dios lo ha hecho. Mire lo que hizo Jesús. Jesús primero se humilló, no es así. Tomó la decisión de ser obediente hasta el final, eso se llama mansedumbre. O sea, soportar cualquier trato que Dios le diera. Soportó todo lo que Dios le mandó y lo que los hombres le hicieron. Y de esa manera murió por nosotros, amándonos. ¿O no es así? Es progresivo. ¿Podrá amar a una persona que no es humilde? ¿Podrá amar a una persona que no tiene su fuerza bajo control? ¿Podrá amar a una persona que no soporta a los demás? No. Y si dice que ama, miente y no ha conocido la verdad. Miente y no ha conocido la verdad. Por eso, hermanos, el reto de Dios para nosotros es grande. Es humillémonos. Ahora, hermanos, la humildad es una actitud de mente y corazón. O sea, uno no se puede humillar si no decide humillarse. Recuerden, vamos a Filipenses otra vez, por favor. Recuerden las palabras del Espíritu Santo en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. No sé si hay otra, hermano Norberto, ¿tiene la otra versión por ahí? Sí, señor. Por favor, busque Filipenses 2.5 en esa versión. Pero es interesante cuando dice el versículo 5, haya pues en vosotros, en todos nosotros, haya pues en vosotros este sentir. Y este sentir no es de sentimientos. Cristo nunca sintió el humillarse, Él decidió humillarse. Porque las cosas de Dios jamás se han hecho por sentimientos y jamás será un sentimiento las cosas de Dios. Las cosas de Dios producen buenos sentimientos, pero jamás son un sentimiento, son una decisión de la voluntad. Porque amar no se siente, amar se decide. Porque amar no es buscar el bien mío, eso se siente. Amar es buscar el bien del otro, eso se decide. Filipenses 2.5. 2:5. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Es interesante, escuchen.
Cuando dice este versículo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, vuelva y léalo, hermano. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Escuche, es una manera de pensar. La humildad viene cuando uno cambia la manera de pensar. Uno no es humilde, uno decide ser humilde. Uno no baja la cabeza, uno decide bajar la cabeza. Uno no es servicial, uno decide ser siervo. Es distinto. Por eso es maravilloso esto. Haya pues en vosotros esta decisión. Pueden cambiar esa palabra sentir por decisión. Haya pues en vosotros esta decisión, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Leas el 6, hermano. Aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio y tomando naturaleza de siervo nació como hombre. Ahí. Todo lo que pasó en Jesús, que fue un sentimiento o una decisión. Una decisión. Una decisión. El misterio grande de la encarnación es que Dios se haya hecho un hombre. Satanás, una criatura quiso ser Dios, pero ninguna criatura puede llegar a ser Dios, pero Dios sí pudo llegar a ser una criatura. Ahora hay un hombre que es Dios. Ahora hay un hombre que es Dios, porque Dios se hizo ese hombre. No porque ningún hombre haya llegado a ser Dios, sino porque Dios se hizo hombre. Y en este momento hay un hombre en el cielo representando a los hombres, y ese hombre es Dios. Ningún hombre puede ser Dios, pero Dios se humilló tanto que se hizo un hombre. Y al hacerse hombre se hizo una criatura, un siervo. Porque usted debe entender, el solo hecho de usted ser un ser humano, automáticamente usted tiene que entender que delante de Dios es un siervo. Porque los hombres, Dios nos hizo siervo de él. Y el que no es siervo, no está cumpliendo el propósito de Dios. Por eso el hermano que no sirve, no sirve. Y la pregunta es, ¿está sirviendo? ¿A quién? ¿A usted o a los demás? Porque solo aquel que le sirve a los demás le sirve a Dios. El que se sirve a sí mismo no le sirve a Dios, sino al enemigo, a su propia carne. La humildad nos permite a nosotros no pensar en nosotros, sino pensar en el otro. La humildad nos permite despojarnos de lo que sea para hacer lo correcto. Por eso dice allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no le importó ser como Dios, como algo a que apegarse, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, voluntariamente tomando forma de ¿qué? Hermano, la forma que usted tiene esta mañana, ¿cuál es esta forma? ¿La de bajar al pueblo o la de servir? ¿Cuál es la forma que tiene hoy? Hermano Norberto, ¿cuál es la forma que tiene hoy? ¿La de ir a culto o la de servir? ¿Alguna vez ha ido al trabajo en corbata a servir a los...? No, señor. Experimente un día de estos. A ver qué dicen los clientes. ¡Wow, chino! ¿Y eso? Por amor a usted. Le voy a arreglar ese carrito hoy así bien presentado. Hermano, si usted la corbata le impide servir, usted no es siervo. Y si tiene que cambiarse de traje para hacer el bien, usted no es siervo. Pero si tiene que despojarse de esto para servir, hágalo, pero sirva. Si la corbata y el saco le impiden servir, despójese, quíteselo y póngase ropa de trabajo. Póngase ropa de trabajo. La mayoría de pastores allá afuera no se quitan el saco y la corbata todos los días. Donde quiera que van con saco y corbata, para que todo el mundo sepan que es pastor y los ubiquen en un peldaño. Pero el pastor debe ponerse el mismo cuero en las ovejas. Y ojalá que los demás no lo distingan como un pastor, sino como una oveja más, pero sirviendo a las demás ovejas. Como lo hizo el pastor de los pastores. Él no vino haciéndose como un pastor de Israel, que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos. Él vino como una oveja y la más sencilla de todas. 30 años en la tierra y nadie lo conoció.
Salió en un ministerio y todo el mundo decía, ¿quién es este? ¿Dónde se preparó? ¿En cuál universidad estuvo? ¿No lo hemos visto estudiar? Y mire la familia que viene. ¿Y del pueblucho dónde viene? No, hermanos. Pero ese era el pastor de pastores, el siervo de todos. Entonces, hermanos, podemos concluir hoy en este texto donde dice, andad humildemente. Debe ser parte de nuestra vestidura. La Biblia ordena a todos los creyentes que andemos así. Andar aquí tiene que ver con un conjunto de actividades que las personas realizan permanentemente, no con una asistencia al culto. La humildad debe ser una vestidura 24 horas. Aquí y en todo lado. Aquí y en todo lado. Si a usted lo para la policía y dice, bájese, ¿y usted por qué? Ya manifestó soberbia. Con gusto, mi señor. ¿Qué le puedo servir? Le abro el baúl, le abro las puertas. ¿Qué quiere revisar? Sí, sin ningún miedo. Pero si usted por qué, ya ve que va mal. ¿Cierto? Pero si usted se pone al servicio de Él, con amor, hasta ni lo requisa. Hasta ni lo requisa. Sencillo. Hermanos, qué maravilloso es aprender a ser humilde. Y quiero que terminemos con un texto que vimos en Romanos 12:16 la vez pasada, que vuelvo a leerlo hoy, porque Dios nos ordena a todos nosotros dejar la altivez. Y la verdad, hermanos, que entre más estudio en este tema, uno se da cuenta que más orgulloso y soberbio es. Y yo creo que si alguien te llama por allá afuera, orgulloso, soberbio, dígale, sí, discúlpeme, yo soy así, perdón, pero hoy bajo mi cabeza delante de Dios. Porque lo somos, hermanos, lo somos. Romanos capítulo 12, versículo 16, la Escritura dice, unánimes entre vosotros. ¿Y cómo podemos estar nosotros unánimes entre nosotros? Dice, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. Hermano, alcen la mano los que son humildes para juntarme contigo. ¿Cuántos hay aquí? La humildad no es algo que usted debe proclamar con la mano. La humildad es algo que los demás debemos ver en usted. Porque el que dice yo soy humilde, ¿qué está mostrando? Soberbia. De hecho está menospreciando a todos los demás. Por eso la humildad no es algo que usted proclame. La humildad es algo que usted debe mostrar. Debe mostrar. ¿Me permite leerlo aquí, hermano? Léalo, hermano. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos. Y no pónganse al nivel de los humildes. No se crean sabios. ¿Cierto? Maravillosa versión porque es interesante, asociándonos con los humildes. O sea, siéntense con los que ustedes creen que son humildes. Y a veces nosotros nuestro concepto de humildad es con el pobre, con el andrajoso, con el que huele a mal. Y si usted cree que ese es humilde y usted no se sienta con él, usted es bastante orgulloso. Usted es bastante orgulloso. Entonces por eso, hermanos, dice la parte final del texto 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire, hermano, una manera, escuche, una manera de mostrar que yo soy orgulloso es creer que yo estoy bien. Es creer que yo estoy bien. O es creer que yo, o lo que yo sé, eso es. Eso es soberbia. El humilde no proclama qué sabe ni qué no sabe. Él escucha, él aprende, él comparte. Sencillo. Él no está proclamando nada. Él solo está sirviendo. Le preguntan, opina. Pero es maravilloso, hermanos, aprender porque a veces somos contenciosos en nuestra soberbia, mas no útiles en nuestra humildad. Así que, hermanos, volvamos a Pedro y terminamos ahí otra vez. Donde empezamos, terminamos. Leamos otra vez primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Están ahí? Leamos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos
todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hay un grupo de personas ansiosas, son los muchachos. Y eso les lleva a ser soberbios, arrogantes. Pero en esta sociedad en que vivimos, casi no es cualidad de los muchachos, es de todo mundo. Un montón de gente ansiosa que nos lleva a pecar en nuestra soberbia. Y Dios sigue diciendo, ¿quieres ser humilde? Póngase bajo autoridad y sométase a la autoridad y a cualquiera que esté al frente. Y segundo, eche la ansiedad que tienes sobre mí, yo cuido de ti. ¿Y de qué cuidará? De que nosotros seamos soberbios. Que seamos soberbios. Padre, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de aprender de Cristo y de tu palabra. Padre, reconocemos que somos soberbios. Yo reconozco mi soberbia, Dios. Y sé que en muchas cosas, Dios, he pecado contra ti y contra mis hermanos. Ruego misericordia, Dios, para aprender a someterme, para aprender a echar mi carga sobre ti y no creerme autosuficiente en nada, sino descansar en los brazos tuyos y también en los brazos de aquellos que quieren ayudarme, Dios. Y no solamente clamo por mí, sino por todos mis hermanos. Y oro para ser una congregación que podamos amarnos, someternos unos a otros y cuidarnos como familia. La bendición tuya sea para todos. Y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.